Grabar y empezamos. Entonces, los elementos que pertenecen a este grupo, número 4, grupo del carbón, son los siguientes. El carbono, germanio, estaño, y el plomo. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el carbón y después vamos a ver los elementos que siguen. ¿Qué es el carbón? Una definición tenemos acá del carbón. Una definición es una materia sólida, ligera. ¿Qué significa ligera? Liviana, ¿cierto? Un cuerpo ligero es un cuerpo liviano. Color negro y muy combustible, arde, ¿cierto? Que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos. Ahí nos están diciendo cómo se ha formado, que después lo vemos con más detalle. ¿Qué es acá? La formación. Van a poner la atención acá. Vamos a aprender cómo se ha formado el carbón con el paso del tiempo. El carbón se formó principalmente cuando los extensos bosques, fíjense, bosques de helecho y equiseto gigante que poblaban la Tierra hace unos 300 millones de años. O sea, hace mucho tiempo. En el periodo carbonífero de la era paleozoica morían y quedaban sepultados en los pantanos. O sea, todos esos árboles grandes, toda esa vegetación moría y quedaba en los pantanos, sepultado. Ahí donde queda un árbol, era seguramente gran parte de la tierra era puro pantano. Entonces, al ser el terreno una mezcla de agua y barro pobre en oxígeno, no había la putrefacción habitual y poco a poco se fueron acumulando grandes cantidades de plantas muertas. ¿Cierto? Con el paso del tiempo, el viento trae tierra y se va acumulando. No sé, los árboles iban quedando sepultados bajo tierra, iban quedando ahí en esos pantanos. Con el tiempo, nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas y por la acción combinada, aquí está, vean, la acción combinada de la presión y la temperatura, la materia orgánica se fue convirtiendo en carbón. O sea, no había la putrefacción habitual, porque hay la putrefacción habitual cuando hay oxígeno abundante. Pero acá, como era bajo tierra, bajo el barro, bajo el lodo que iban quedando esos árboles, no había ese oxígeno necesario para la putrefacción y había la variable presión y temperatura. Entonces, con el paso del tiempo, de miles de años, así se ha ido formando el carbón. Entonces, en un ambiente donde no hay oxígeno. Deben conocer algunos de ustedes cómo se produce el carbón que conocemos, que todos conocemos y que lo venden en los mercados, en los supermercados. ¿No es cierto? En diferentes lugares aquí en Santa Cruz también lo producen. Son hornos especiales donde ahí adentro se colocan las maderas, ¿no es cierto? Las maderas y hay que taparlo. No tiene que haber entrada de aire. Entonces se prende el fuego y lentamente se tardan varios días en que el carbón ahí dentro se forme. Lentamente se va quemando. ¿Por qué lentamente? ¿Alguien me puede decir por qué lentamente se va quemando la madera y se va formando el carbón ahí dentro de los hornos? ¿Alguien conoce cómo se produce el carbón que conocemos? Tiene que ser necesariamente en hornos grandes y cerrados, que no entre aire, ¿no es cierto? Tiene que ser cerrado para evitar la entrada de aire, de oxígeno. Si se oxigena eso, entonces va a arder. ¿Cuál va a ser el residuo final? ¿Va a ser carbón o va a ser ceniza? Va a ser Hace ceniza. ceniza. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, estamos diciendo de que ese carbón que conocemos se produce en unos hornos especiales o también bajo tierra, ¿no? Bajo tierra. Pero creo que lo más habitual acá es hacer unos hornos y ahí ponen adentro la madera y se evita la entrada de oxígeno, que entre la necesaria para que empiece la combustión y lentamente ocurra, ¿no es cierto? Que
la combustión y la leña se va transformando, la madera se va transformando en carbón. Si esa misma madera la sacamos afuera, al aire libre, ¿cierto? Va a arder y el residuo final no va a ser carbón, va a ser ceniza. ¿Por qué? Porque hay abundante aire, abundante oxígeno en el aire libre. Entonces, se entendió cómo se produce el carbón acá. Es interesante el procedimiento, ¿no es cierto? Es un ambiente donde no debe haber oxígeno, no debe haber aire, o lo mínimo para que empiece la combustión. Ese mismo sistema ocurrió acá. Aquí, fíjense, con el tiempo, nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas, dice, y por la acción combinada de la presión y la temperatura, la materia orgánica, las maderas, se fueron convirtiendo en carbón, ¿no? Muy bien. Vean ustedes los tipos de carbón. Según la cantidad de carbono, o sea, del elemento que tiene cada carbón, existen varios tipos con distintas características. Tenemos, por ejemplo, la turba, que tiene baja concentración del elemento. El lignito va aumentando la concentración del elemento, del carbono. El carbón de hulla también tiene mayor concentración. Finalmente, la antracita es el mejor carbón. Carbones minerales se los llama a veces, ¿no? Porque están bajo tierra y en ocasiones en la superficie. Aquí vemos, por ejemplo, la turba, que es este de acá. Es el carbón más joven, se puede decir. ¿Por qué? Porque no está muy en lo profundo, miren ustedes. La turba. Luego viene el lignito, ya un poco, esta es la superficie de la tierra, estas son las profundidades de la tierra. Entonces, miren ustedes cómo el lignito se lo puede encontrar a mayor profundidad y más profundo todavía el carbón de hulla o el bituminoso y la antracita, entonces, más en lo profundo. Vean cómo brilla ya esto. Entonces, ¿cuál es el más antiguo, el más viejo? ¿Cuál de los 4 carbones que nos muestran acá es el más antiguo? ¿Cuál será? La antracita no está más abajo. Muy bien, es la antracita porque está en lo más profundo. Entonces, en esa época, cuando empezó a formarse la antracita, seguramente esta era la superficie de la Tierra, fíjense. O en ocasiones también por los movimientos de tierra, por los terremotos, lo que estaba acá aparece abajo de un momento para otro, ¿no? Entonces, puede ser. Entonces, ¿y cuál es el carbón más joven, más nuevo de los 4 que nos muestran acá? ¿Vamos? Es este, ¿no es cierto? Es la turba. ¿Por qué? Porque tiene baja concentración, fíjense. Esto nos orienta. El que tiene mayor concentración del elemento es el más antiguo, entonces es el que vale más, porque tiene mayor poder calorífico. Ahí vamos a ver. Ahora desarrollemos la turba. A los 4 lo vamos a desarrollar, miren. Primero este, luego el lignito, luego el carbón de hulla y luego la antracita. Ahí está la turba, una imagen. Es una roca en la que se pueden distinguir todavía restos vegetales y se puede apreciar restos de vegetales. Entonces, el carbón nuevo, el carbón joven. Tiene bajo poder calorífico. La turba tiene propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en 2 grupos, las turbas rubias y las turbas negras. Las rubias tienen un mayor contenido de materia orgánica. De todas formas, la turba es un carbón en formación, de lo más nuevo que hay. Quiere decir que no está en lo profundo. Tal vez 3, 4 metros, 2 metros de profundidad ya se encuentra. Ya. Puede ser que se encuentre. Veamos el siguiente, el lignito. Un poco diferente y ahí más compacto se lo ve. Es una sustancia parda, contiene mucha menor cantidad de agua que la turba y su poder calorífico es mayor. Se forma por compresión de la turba, se puede distinguir restos, algo de vegetales todavía, pero tiene mayor poder calorífico que la turba. Ahí está. Sigue el carbón de hulla. Miren ustedes, ya parece una piedra más compacta que la anterior. Combustible mineral fósil proviene de vegetales, lo que le confiere un gran poder calorífico. Se origina por compresión del lignito. Aumenta el poder calorífico, por lo que tiene mayor concentración de carbono. Miren. Y finalmente, la antracita. Ya tiene un mayor brillo diferente, ya se lo ve más compacto ya.
como una piedra. Pero como es carbón, bueno, cuerpo ligero, comparado con una piedra, liviano quiere decir. Es un carbón natural con débil contenido en materias volátiles. Tiene un elevado poder calorífico. Es el carbón de mejor calidad, fíjense, es el carbón de mejor calidad. ¿Por qué? Tiene mayor poder calorífico y tiene mayor concentración del elemento de carbono. Se forma a partir del agua. Vean ustedes la concentración de carbón que tiene. Entonces, la antracita es el carbón de mejor calidad y el más caro, por supuesto. El más caro. Historia del carbón, más o menos lo mismo que hemos visto hace rato. La extracción, hablamos de las minas de carbón. Mira, para extraer el carbón hay que llegar a los yacimientos excavando minas. Si el carbón se extrae desde la superficie, la explotación se denomina a cielo abierto. O sea, algunos países tienen en la superficie, tienen así. Allá en los yacimientos, en los campos, en los cerros, no hacen mucho esfuerzo porque está en la superficie. Muchos países europeos sí tienen así. Y otros países tienen en la profundidad 100, 200, 300 metros, entonces tienen que hacer excavaciones o minas, grandes esfuerzos para extraer el carbón de las profundidades. Si hay que excavar galerías para extraerlo, la explotación se denomina subterránea. Este es el ciclo de carbono que ya todos conocen. Problemas medioambientales. El carbón es uno de los más contaminantes, ¿ya? Más que el petróleo todavía. Cuando se quema carbón, se liberan gases de azufre, gases de nitrógeno y otros volátiles más. Es muy contaminante del medio ambiente. La utilización de carbón es un hito importante en la contaminación urbana. Historiadores comentan los problemas de salud, deterioro de construcciones, visibilidad y también el efecto de la polución en las plantas. Las máquinas de vapor, grandes consumaciones de combustibles fósiles agudizan el problema y lo hacen extensivo prácticamente a toda la ciudad. O sea, es un problema crítico el tema de la contaminación por carbón. Muy bien. Vamos a mirar otro documento. Lo básico del carbón ya hemos visto. Ahora vamos a ver otro documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces seguimos viendo, vamos a ver los alótropos del carbono. ¿Ya? ¿Qué son los alótropos? Son formas cristalinas moleculares de la misma sustancia. Es la misma sustancia, pero diferentes formas cristalinas moleculares. Entonces, tenemos el grafito, el diamante y los fullerenos. Vamos a ir desarrollando a cada uno. Estamos viendo los alótropos del carbono. Hablemos del grafito. Es la forma más estable del carbono en condiciones normales, ¿cierto? El grafito. Y ahí está su característica, sus explicaciones. La estructura electrónica, hemos aprendido esto en química básica, no nos vamos a detener acá. Hablemos de las propiedades del grafito. Es de color negro con brillo metálico. Refractario, quiere decir que refracta la temperatura principalmente, ¿no? Se utiliza mucho en recipientes para hacer fundiciones o en hornos, el refractario. Concentra el calor, quiere decir. ¿Ya? Evita que se enfríen los espacios, los ambientes. Es un sólido a temperatura ambiente, es buen lubricante. Son blandos. Dureza de 1 o 2. En el tema de la dureza, a ver, pongan la atención. Hay un señor que escala de Mohs, de apellido Mohs, M-H-O-S, Mohs, clasificó los cuerpos, los blandos y los duros, ya, en una escala de 1 a 10. A los cuerpos más blandos les dio una dureza de 1,
Los cuerpos más duros, dijo, van a tener una dureza 10. O sea, los cuerpos más blandos, dureza 1 o 2. Los más duros, 9 o 10. Y los que tienen dureza intermedia, ¿cuánto será? ¿Cuánto? 5, ¿no es cierto? 5. Entonces, los cuerpos más duros, dijo este señor, van a tener una dureza de 10. Los más blandos, 1. Y los de dureza intermedia, dureza 5. Entonces, este cuerpo, este material, el grafito, tiene una dureza 1 o 2. Son cuerpos muy blandos, son materiales blandos. Conductor de la corriente eléctrica, se exfolia con facilidad, ¿no es cierto? Se disgrega con facilidad, es más estable que el diamante, tiene una reactividad moderada. Estamos hablando del grafito. Hablemos del diamante, es la forma más estable del carbono a presiones elevadas. Todos conocen el diamante, ¿no? Entonces esa es la forma en que cristaliza este elemento. La estructura electrónica ya la conocen, la hemos visto. Hablemos de las propiedades del diamante. Es un sólido rígido, quiere decir duro, quiere decir rígido, duro y transparente. Es la sustancia más dura que se conoce. Miren, dureza 10. Decíamos hace rato de que en la escala de Mohs, tiene dureza 10. Este señor Mohs clasificó los cuerpos. Él dijo, los cuerpos más duros o las sustancias más duras van a tener dureza 10. Y las sustancias más blandas, dureza 1, ¿cierto? Y las sustancias que tengan dureza intermedia, 5, 5, 5, 4 o 6. Muy bien, entonces el diamante es la sustancia más dura, más rígida que se conoce. Es estable, es aislante de la electricidad, no tiene color, incoloro, conductor del calor, poco reactivo, abrasivo ideal. ¿Qué quiere decir abrasivo ideal? Que lo puedo utilizar yo como una máquina para poder desgastar otros cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, podemos pensar en la minería. Allá los mineros agarran sus máquinas para romper las rocas, ¿cierto? Colocan en la punta de su herramienta una película de diamante de su herramienta. Entonces con esa herramienta ellos van perforando rocas, rompiendo rocas. ¿Ya? Por eso abrasivo ideal, dice, ¿no? Esa es una propiedad que lo hace muy importante. Abrasivo quiere decir que desgasta a otro cuerpo. A todos los cuerpos lo va a desgastar porque es la sustancia más dura que existe, ¿no? Entonces, para romper rocas, para perforar rocas, para hacer orificio en la roca con esas máquinas que se ve que se trabaja, entonces ahí en la punta tiene una película de diamante o un compuesto que tiene diamante, ¿cierto? Entonces, muy importante. También cuando se perforan pozos petroleros, ¿cierto? Han visto esas máquinas, el trépano, cómo va entrando a la tierra, removiendo la tierra, pero no solamente hay tierra, en otros lugares hay roca, ¿cierto? Roca dura, demasiado dura. Entonces también esas máquinas tienen película de diamante, un recubrimiento de diamante para poder romper, perforar las rocas. Y los fullerenos y los nanotubos. Estas sustancias existen cuando hay combustión en las llamas, ¿no es cierto? Cuando algo está ardiendo, ahí se forman este tipo de compuestos, ¿no es cierto? Y los fullerenos y los nanotubos son otro material también que corresponde a una formación de carbón. Forman fuerte fibra, vean ustedes, conductora, con una gran área superficial. Estos nanotubos tienen propiedades electrónicas y mecánicas inusuales, muy importantes en la industria reciente, en la industria electrónica y otras industrias también, los fullerenos y los nanotubos. Entonces, son materiales, nuevos materiales, son de mucha aplicación.
tres tipos entonces estamos viendo de alótropo, ¿no? El grafito, el diamante y los fullerenos y el nanotubos. El grafito, ¿cómo se lo obtiene? Se encuentra distribuido ampliamente en la corteza terrestre el grafito. La mayor parte del grafito industrial puede sintetizarse a partir de materiales de alto contenido de carbono como el coque. El coque es otro tipo de carbón. Por ejemplo, cuando se destila materia orgánica, ¿cierto? Queda como residuo una sustancia dura, ese es coque. O, por ejemplo, cuando se destila, conocen todos alquitrán, ¿cierto? Ese alquitrán yo lo puedo destilar. Tengo que calentar a temperaturas elevadas. Entonces se van a desprender materias volátiles y va a quedar en el recipiente donde estoy calentando un material negro, consistente. Ese también es el coque. Es otro tipo de carbón, entonces el coque. ¿Qué aplicaciones tiene el grafito? Lubricante excelente, incluso en seco. El lubricante. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, las minas de lápiz. Todas las minas. Ese es el grafito. Conductor de corriente eléctrica, de electrodo de baterías y en electrólisis industrial. Todo motor eléctrico tiene carbón, los jóvenes deben saber, deben acordarse. Todo motor eléctrico tiene sus carbones, que se dicen, ¿no es cierto?, que se va gastando con el tiempo. Ese carbón es grafito, ¿ya? También en las pilas comunes, las pilas grandes, en el centro hay un cilindro negro, ¿no es cierto?, ¿han visto? Eso también es grafito. Pero todos conocen una mina de un lápiz. Ese es grafito, ese es el grafito. La combinación de fibras de grafito y diferentes plásticos da lugar a materiales compuestos resistentes y ligeros. Estos son nuevos materiales de mucha aplicación también. Esta de acá. Fíjense las combinaciones de fibras de grafito y con los plásticos. Ya hay una fusión y se forma otra sustancia. Mucha importancia en la industria esta de acá. El diamante, asociados a rocas volcánicas, la kimberlita y la lamproita. En las zonas volcánicas se forman los diamantes, ¿cierto? Cuando hay un volcán que está en erupción, ahí en la profundidad, de ahí donde sale la lava, el fuego, ahí hay, en lo profundo de un volcán que está activo, las variables que están ahí son la temperatura y la presión. En esas condiciones se forman los diamantes y cuando erupcionan los volcanes, entonces esos diamantes salen a la superficie ya y por eso es que en diferentes lugares de la Tierra están los diamantes diseminados y, cerca de los ríos, en las profundidades, en muchos lugares, ¿no? Y la gente lo encuentra a veces de casualidad o ahí los busca, los que saben. Entonces, en esos entornos, en esos ambientes, se forma el diamante, ¿no? En las profundidades, los volcanes están activos. Ya son los volcanes, entonces, los diamantes naturales. Y el diamante también se lo puede fabricar, ¿Qué variables habrá que manipular? Elevadas presiones y elevadas temperaturas. Un poco reproducir lo que ocurre en la profundidad de un volcán. ¿Qué ocurre en la profundidad de un volcán cuando está activo? Elevadas temperaturas y elevadas presiones. Entonces ahí se forman los diamantes. Eso mismo yo puedo hacer en un laboratorio, si tengo condiciones, elevadas temperaturas y elevadas presiones a cualquier materia orgánica que tenga carbón, Entonces someto yo ese carbón a esas condiciones de temperaturas elevadas y presiones elevadas y voy a obtener diamante también, de igual calidad que el natural o tal vez de mejor calidad. ¿Qué aplicaciones tiene el diamante? Todo lo que son las piedras preciosas, ¿cierto? Excelente abrasivo. Por eso se utiliza en herramientas de corte, se dice, de corte o de desgaste, ¿cierto? La industria de la minería, por ejemplo, para romper la roca. En el tema de
perforación de pozos petroleros también. Y en ese tipo de industria donde se necesita desgastar otros cuerpos o romper otros cuerpos, ahí se utiliza en esas herramientas. ¿No? ¿Por qué? Por su gran dureza. ¿Dureza cuánto tiene el diamante? ¿Cuánto de dureza tiene el diamante? A ver, ¿alguien me dice? 10. 10. Bien, dureza 10. En la clasificación o en la escala de Mohs. Mohs es el apellido del investigador que propuso ese procedimiento, ¿no? Él dijo, los cuerpos más duros van a tener una dureza, una escala de 10. Los más blandos, un valor de 1, ¿no es cierto? Del 1 al 10, entonces. Material de corte, fíjense, aquí está, estamos viendo las aplicaciones del diamante. Máquinas o herramientas de corte. Puedo cortar acero yo y otros materiales duros. Con diamante puedo cortar yo metales, acero y otros. Películas de diamante pueden depositarse, aquí está en las herramientas, vean ustedes. Películas de diamante pueden depositarse directamente sobre los metales. Entonces, ese metal, me imagino yo como un cincel, digamos, tienen una idea. Entonces, en la punta vamos a depositar una película de diamante, entonces ya puedo romper cualquier otro cuerpo, perforar. Imagínense un taladro, por ejemplo, un taladro de los que se utiliza para hacer pozos petroleros, ¿no? Allí en la punta de los trépanos, todas esas máquinas llevan películas de diamantes, ¿no? Para romper la roca. Seguimos entonces. Bueno, ahora tocaría ver compuestos oxigenados. Compuestos oxigenados del carbón. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Pueden colocar, bueno, estoy pasándolo rápido, ya ustedes lo ven. Compuestos oxigenados del carbón. Eso es lo que vamos a ver. Hablemos del monóxido de carbono. Es un gas a todas las temperaturas superiores a su punto de ebullición. Como es un gas, entonces el punto de ebullición es bajo. Acá está. El monóxido de carbono es incoloro, inodoro, insípido. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor el monóxido de carbono. Ahí está la densidad, 96.5%. La del aire, dicen. Entonces es más liviano el monóxido que el aire. Un poquito más liviano. Insoluble en agua es el monóxido de carbono, inflamable y altamente tóxico. Monóxido de carbono, entonces, insoluble, inflamable y muy venenoso. Eso es lo que vamos a ir destacando. Fuentes de emisión de monóxido de carbono. Hay fuentes naturales, ¿no es cierto? Que es la oxidación del metano de la atmósfera, que se produce en la descomposición de la anaerobia de la materia orgánica. O sea, en la Tierra, la materia orgánica se descompone anaeróbicamente. O sea, la materia orgánica en la Tierra se descompone en ambientes donde no hay oxígeno, quiere decir, y ahí se forma el metano. Ese metano se va a la atmósfera y allá en la atmósfera, ¿no es cierto?, se oxida ese metano. Se oxida allá en la atmósfera y ahí se forma el monóxido de carbono de esa manera. Una vez más voy a explicar. En la Tierra, la materia orgánica se descompone en un ambiente donde no hay oxígeno, anaeróbicamente. Se descompone la materia orgánica por acción de las bacterias y se forma metano. Ese metano se va a las alturas, a la atmósfera, y allá ese metano se oxida y se forma dióxido de carbono. Es una fuente natural, entonces. Es una forma de las cuales existe el monóxido en el medio ambiente. Formas artificiales, por ejemplo, por la disociación del dióxido de carbono a temperaturas elevadas. O sea, quiere decir descomposición del dióxido de carbono, pero a temperaturas elevadas. Otra forma,
reacción a elevada temperatura entre el dióxido de carbono y materiales que contienen carbono. Y una tercera forma, miren ustedes acá. Una tercera forma. La combustión incompleta del carbono, no hay oxígeno suficiente. Entonces yo puedo quemar alguna madera, pero en un ambiente medio cerrado, que haya muy poquito oxígeno. Ahí se forma el monóxido. Que quede claro, o sea, cuando yo hago un fuego, hago una fogata, para que tenga más actividad, más vida ese fuego, ¿qué hago? Hay que ventearse, dice, hay que soplarse, dice, ¿no es cierto? Entonces le estamos dando oxígeno. Entonces aquí, lo contrario de eso, vamos, que no haya aire, que haya muy poquito oxígeno. Quemamos la madera con muy poquito oxígeno y más bien cuidamos de que no se oxigene mucho. En esos entornos, en esos casos, se forma el monóxido de carbono. Aquí está. Ahora ese monóxido, si yo le doy más oxígeno, voy a ventear ahí ya llego hasta dióxido. Pero estamos hablando de cómo se forma el monóxido. Cuando hay insuficiente oxígeno, ¿está claro? Cuando hay poco oxígeno, es una combustión. Aquí está. Esta es la primera ecuación. Combustión es incompleta. Esto ocurre, por ejemplo, en un motor, miren ustedes, esto de acá. Esta es una fórmula de una gasolina liviana. Puede cambiar esto a una gasolina más pesada, entonces aumenta el peso molecular. O más liviana también, pero es un tipo de gasolina, hidrocarburo, esto de acá. Entonces esto ocurre en un motor. Imagínense un motor de un vehículo, ¿no? Sabemos de que para que el motor funcione necesita combustible. Ese combustible, para que se oxide en el sistema de inyección, en los cilindros, para que se oxide necesita aire. Por eso todo motor tiene su entrada de aire, que es regulable. Si entra mucho aire, ese motor va a fallar. Si entra poco aire, ese motor va a fallar también. Funciona mal. Todas estas sustancias son las sustancias que se forman ahí dentro del motor cuando está funcionando. ¿Y por dónde sale toda esta sustancia? ¿Alguien me dice? ¿Por dónde sale al medio ambiente? Por el escape. Muy bien, por el caño de escape sale el dióxido de carbono, sale esta otra y sale vapor de agua también por el caño de escape. Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando hay poco oxígeno, funciona mal el motor. Cuando hay poco oxígeno y se forma, vean ustedes el monóxido. Cuando hay oxígeno necesario y suficiente, estequiométricamente, fíjense, cuando el aire entra en cantidad apropiada estequiométricamente, el motor funciona de manera normal. El motor funciona de una manera normal cuando el aire ya está estequiométricamente regulado. Entonces, ¿cuándo va a fallar ese motor? Puede ser que haya un humo negro acá, o puede ser que falle cuando hay mucho aire o poco aire. Cuando hay poco aire, se forma el monóxido. De ese fenómeno estamos hablando, ¿cierto? Es un motor cuando se forma monóxido de carbono, cuando hay poco aire. Eso es lo importante que hay que destacar. Cuando hay poco aire. Muy bien. En los hornos defectuosos, las cocinas, por ejemplo, los hornos, de repente, cada cocina, cada horno en nuestras casas tiene su entrada de aire también. Ustedes podrán ver estas cocinas hechizas que se compran en ciertos lugares, en diferentes lugares acá. Hay que abrir la entrada de gas y también la entrada de aire, ¿no es cierto? Entonces el aire tiene que entrar en una cantidad suficiente estequiométricamente y la llama va a ser bien, la va a arder bien. Pero si entra muy poquito oxígeno, entonces ya este caso se va a formar monóxido de carbono. Si entra mucho aire, también la llama va a ser defectuosa. No voy a tener esto, pero voy a tener gran cantidad de esto y va a tender a apagarse. Entonces tengo que equilibrar la entrada de aire y la entrada de gas en esas cocinas. O hornos puede ser también.
cocinas de gas o leña sin ventilación suficiente. Fíjense, calentadores, estufas. Las estufas eléctricas no entran acá. Ya las estufas a gas sí entran. Entonces, si yo hago una fogata, por ejemplo, vean ustedes con una leña aquí con madera, normal ahí afuera, entonces va a arder normalmente, una llama bien normal, y al final le voy a tener ceniza como residuo. Si hago una fogata normal, como decíamos hace rato. Pero si yo hago esa fogata dentro de un cuarto, fíjense, en un ambiente, ya donde está todo cerrado, las ventanas y cerrada la puerta, entonces ahí me va a faltar oxígeno. Ahí también se forma el monóxido de carbono, cuando hay poco oxígeno y hay fuego. Entonces va a ser un fuego que de mala, podemos decir, nada intenso, de malas ganas, está ardiendo lentamente, muy lentamente. ¿Por qué? Porque falta aireación. Ahí se está formando el monóxido de carbono. Ahí, en esos casos, cuando llevo una fogata y le doy muy poquita oxigenación, más bien le quito el oxígeno, se está formando. En el caso de la cocina, donde hay muy poca entrada de aire, también se está formando. En el caso de los hornos, donde hay muy poca entrada de aire, también se está formando. Las estufas a gas o los calentadores en zonas frías que la gente utiliza, pero a gas, no eléctrica, ¿no es cierto? Entonces de repente la gente se duerme ahí en su dormitorio, se duerme y con su estufa prendida y cierra las puertas, cierra las ventanas, ahí está formándose el monóxido de carbono y es muy peligroso, mucha gente ha muerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver luego qué fenómeno, qué ocasiona en el cuerpo el monóxido de carbono. Y también el tabaco, dice. Entonces, ustedes cuando están fumando, ¿cómo arde la llama, el fuego en el tabaco? ¿Cómo va avanzando? ¿Violento o lentamente el fuego en el cigarro? ¿Cómo va avanzando? A ver, Lentamente. va lentamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está compactado el tabaco en el cigarro, está compactado, está apretado. Entonces, ahí dentro del cigarro, imagínense en el centro del cigarro, en la parte central, puro tabaco. ¿Habrá mucho oxígeno o poco oxígeno? ¿Mucho aire o poco aire? Hay poco aire porque está apretado el tabaco, entonces así lentamente va formando, va quemándose. Entonces es un entorno donde hay poco oxígeno, igual que esto, igual que esta explicación. Pero si yo ese cigarro lo voy a destrozar y lo vacío el tabaco ahí encima de la mesa y prendo fuego, entonces va a arder rápido, va a arder. ¿Por qué? Porque ya no está compactado, ¿no es cierto? Y hay oxígeno abundante. Pero el cigarro como tal, cuando va avanzando el fuego, es lentamente. ¿Por qué? Porque hay poco oxígeno y también entonces cuando va quemándose el tabaco, va formándose el monóxido de carbono. Ya, otro ejemplo es. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene el monóxido de carbono? Miren ustedes esta importantísima aplicación, producción de metanol. Este es un gas y este es un gas. Entonces, metanol es un alcohol de mucha importancia para la industria, el metanol. Y es reductor. Aquí está reduciendo al hierro de 3 a 0 lo reduce. Y un poco de historia aquí, lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial el monóxido de carbono fue usado en los motores del vehículo ya que escaseaba la gasolina. Se introducía carbón mineral o vegetal y el monóxido de carbono generado por gasificación alimentaba al carburador. Muy bien. Seguimos. Simplemente para mirar esto de acá, efecto. Y esto. Es muy venenoso, altamente tóxico el monóxido de carbono. Mucha gente que ha hecho y mucha gente ha muerto. ¿Por qué? Porque principalmente en épocas de frío, de invierno, ya, o en países fríos, ¿qué hace la gente?
prende su estufa si es a gas, como decíamos. Eléctrica no hay problema si es eléctrica. Pero si es una estufa a gas, ya la gente se duerme, cierra su ventana y cierra su puerta. Se encierra y prendió su estufa. Entonces, si cerró la puerta y cerró la ventana, poco aire hay dentro de ese dormitorio y la gente está durmiendo. Entonces, como hay poco aire, en la llama que está ardiendo la estufa ahí, se va formando monóxido de carbono por la poca oxigenación de ese ambiente, porque cerraron puertas y cerraron ventanas. Se va formando monóxido de carbono y la gente no puede, los que están durmiendo no pueden despertar, entra en un estado de sueño profundo, agradable, y se mueren. ¿Por qué? Por asfixia. ¿No? La única forma que puedan salvarse es que alguien venga y los despierte y los saque así, porque ellos no pueden despertar. Es un sueño dulce, agradable, dicen los investigadores, ¿no es cierto? Que no salen, la gente se muere. Y otra forma, hace fogata la gente a veces en un ambiente cerrado, en época de frío, de invierno, ¿no? 5 o 10 personas se reúnen, hacen su festejo de repente y cierran puertas y ventanas ahí y hacen su fogata para calentarse y cerraron las puertas y las ventanas. Eso es lo que nunca se debe hacer, ¿ya? Dejar algo abierto, pero no encerrarse y hacer una fogata ahí dentro con madera, con leña. ¿No es cierto? Entonces prenden el fuego, se duerme la gente y cierran puertas y ventanas, se forma el monóxido de carbono, ardió, listo, murieron los 5. Mucha gente ha muerto así, ¿no? Encerrándose y haciendo fogata o dejando la estufa abierta. En otros casos, a veces la gente duerme ahí en su dormitorio y tienen cocina y hacen sus alimentos y todo ahí. Y en la noche prendieron la cocina y se durmieron y dejaron la cocina prendida y cerraron puertas y ventanas. Algo que no se debe hacer también, ¿no es cierto? Dejar la cocina prendida por olvido o dejar el horno prendido por olvido. Estamos hablando a gas, no eléctrico, a gas. Y encerrarse y dormirse, esa persona seguro que muere por asfixia, seguro que muere. ¿Por qué? Por acción del monóxido de carbono. ¿Y qué pasa con el monóxido de carbono? Aquí vamos a leer y vamos a aprender de que esto es lo que nunca se debe hacer, es eso que yo he explicado. Por esto de acá, es un veneno por inhalación. Se une a los átomos de hierro de la hemoglobina de la sangre y desplaza a las moléculas de oxígeno. Fíjense, porque el oxígeno lo necesitamos nosotros. Hay reacción química. Pero el monóxido desplaza, hace un lado al oxígeno. El monóxido de carbono puede envenenar al unirse a tejidos y células del cuerpo humano e interferir con su función normal. Aquí viene lo interesante, miren ustedes. La afinidad química de la hemoglobina por el monóxido es 220 veces mayor que por el oxígeno. O sea, en la sangre está la hemoglobina, ¿cierto? Que necesita al oxígeno para que haya la reacción. Entonces nosotros respiramos el oxígeno. Ingresa el oxígeno, lo inhalamos. Ya, ese es un estado normal, que es esto de acá, digamos. Entonces, pero de pronto hay la presencia del monóxido y la hemoglobina lo prefiere al monóxido y al oxígeno lo hace a un lado. Ahí empieza ya la tragedia. ¿No es cierto? La hemoglobina, fíjense, 200 veces lo prefiere al monóxido antes que al oxígeno. Entonces, el monóxido se combina unas 10 veces menos que el oxígeno con la hemoglobina y se disocia. Vean, esto es lo complicado. Este es un glóbulo rojo. Aquí tenemos la hemoglobina y aquí está el dióxido de carbono que se forma, ¿no es cierto? Esto es el funcionamiento normal. Pero si ingresa al organismo monóxido de carbono, por esos descuidos que ya hemos dicho, si inhalamos monóxido de carbono, aquí está. Miren, el oxígeno, que son estos azulitos de acá, que están aquí, es marginado. La hemoglobina lo hace a un lado y le abre las puertas al monóxido de carbono. Miren, y la persona muere por asfixia, por esto de acá.
¿cierto? Y es un sueño profundo, agradable, y no hay forma de salvarse cuando esto ocurre. Es una irresponsabilidad que la gente por desconocimiento hace esto. Entonces, mucha gente ha muerto. Muy bien, entonces es un veneno de alta toxicidad que hay que tener mucho cuidado, el monóxido de carbono. Y eso que he explicado es lo que nunca se debe hacer. Muy bien, dióxido de carbono, a ver qué hora es. Son las 8. Hablemos un poquito del dióxido de carbono. Un poco de historia. Es un gas inodoro e incoloro. Inodoro e incoloro, no tiene sabor. Bueno, no tiene color y olor. Algo de sabor sí tiene, ligeramente, se lo puede detectar. Es ácido y no inflamable. ¿Se acuerdan? El monóxido era inflamable, el monóxido, pero este no. Este es soluble en agua. El dióxido de carbono es soluble en agua. El monóxido es insoluble. Y aquí para ver, ¿no?, cómo aumenta en la atmósfera la concentración de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Propiedad física, ahí tienen un poco la presión molecular, solubilidad. Lo importante es que recordemos que es muy soluble en agua. No es excelentemente soluble, pero es soluble en agua. Soluble en agua. ¿Qué aplicaciones tiene el dióxido de carbono en bebidas refrescantes y cerveza para hacer las gaseosas? Para carbonatar, se dice. Agregar dióxido de carbono a un refresco, eso es carbonatar. Como refrigerante, el hielo seco. Hielo seco para transportar, congelar y conservar alimentos, para que no se descompongan, ¿no es cierto? En algunos extintores se usa dióxido de carbono, porque es más denso que el aire. La forma sólida se utiliza para crear niebla en los escenarios. Entonces uno ve a veces en los espectáculos, en los escenarios, unos humo blanco. Una forma de generar ese humo es esto de acá. Tengo hielo seco, le agrego agua y se forman esos vapores blancos. En plantas y animales interviene en fotosíntesis y respiración. ¿Dónde ocurre esto? Miren ustedes. La vegetación verde, ¿no es cierto? La fotosíntesis, los árboles, todo tipo de árboles y las algas verdes. El árbol asimila el dióxido de carbono y con el agua, con la humedad, entonces, ¿esto dónde queda? El árbol crece. El árbol crece, tiene más hojas, el tallo es más grueso, esto significa. Y libera oxígeno. Entonces, esto ocurre en el día, cuando hay sol, cuando en presencia del sol. Entonces, que es contaminante es absorbido por la vegetación verde y transformado en oxígeno. ¿Y esto dónde queda? El árbol está creciendo, el tallo es más grueso, eso significa esto de acá. Entonces, esto ocurre en el día. Los árboles, por eso es que los bosques son fuentes generadoras de oxígeno, se dice, y descontamina el medio ambiente en el día. En la noche ocurre el efecto contrario, en la noche, ¿cierto? Consume, o sea, en ausencia de sol, consume este oxígeno y genera dióxido de carbono. Entonces, no es también muy recomendable, no es recomendable tener plantas, macetas en los dormitorios, ¿cierto? No es que se va a morir uno, pero puede disminuir la concentración de oxígeno si hay abundante vegetación, planta en los dormitorios. Entonces, en el día ocurre, ¿cierto? Los árboles son fuentes generadoras de oxígeno, que es vital para la vida. Aquí está. Problemas ambientales, efecto invernadero. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el efecto invernadero es positivo, es saludable, es bueno que hay en la Tierra? El efecto invernadero. A ver, vamos a ver esta diapositiva más y después vamos a dejar. ¿Qué piensan? ¿Es saludable, es bueno, positivo el efecto invernadero? Positivo mientras se controle, creo. Ya, es positivo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es necesario? Para regular la temperatura de la Tierra, ¿no es cierto? Si no hubiera habido el efecto invernadero, la Tierra hubiera sido fría y no estuviéramos acá. Entonces, necesario
positivo, saludable. Pero cuando hay un efecto más de lo necesario, ya ocurre un calentamiento global, ya. Esa es otra cosa, ya. Eso es negativo. El calentamiento global ya es negativo, peligroso. Pero el efecto invernadero sí es necesario para regular la temperatura de la Tierra. Aquí en esta línea ecuatorial donde vivimos nosotros, la temperatura promedio, ¿cuánto es? 28, 30 grados Celsius, temperatura apropiada para que haya vida. Y estas son las especies que existen. Vámonos un poco al polo norte, allá de repente hay menos sol, pero tienen su temperatura promedio. Un poco más al sur, cerca del polo sur, es otra temperatura. Y así a los diferentes continentes, Europa, África, zona más caliente, zona más fría. ¿Por qué hay esa temperatura? Por el efecto invernadero, ¿no es cierto? Y en todo lugar hay vida, a esa temperatura fría hay vida, a temperatura más caliente hay otro tipo de vida, ¿no? Hay muchas especies, animales y vegetales y otras vidas más. Entonces, el efecto invernadero ha regulado la temperatura en la Tierra, ha regulado la temperatura en la Tierra. ¿Saben qué es el efecto invernadero? ¿Cómo se forma? Son los gases, ¿no es cierto? Los gases que se desprenden, que se generan por fenómenos naturales, dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros más, de nitrógeno, que están alojados, que es la atmósfera, ¿cierto? Se dice atmósfera, ¿por qué? Porque hay un conjunto de gases que ejercen un peso en la Tierra. Entonces, a cierta altura hay una franja de gases que están allá. Entonces, la luz del sol impacta y cierta cantidad ingresa hasta la superficie de la Tierra. Impacta con la Tierra la luz del sol y así rebota en zigzag, va entonces. Y eso hace que la Tierra se caliente, ¿no es cierto? Y haya un equilibrio. Ese es el efecto invernadero, que es saludable y necesario. Ahora, cuando esa franja de gas se hace más grande, ¿por qué? Porque hay más industrias cada vez, hay más vehículos cada vez. Entonces, hay más gases entonces que se van acumulando en la atmósfera. Se hace más grande esa franja de gas, mayor concentración de gases. Eso ya nos va a llevar a un calentamiento global. Esto ya es negativo, es peligroso esto. En cambio, esto es saludable y necesario. ¿Entienden, no? La diferencia. Ustedes pueden leer efecto invernadero, su beneficio, calentamiento global, su causa y sus beneficios. Hay que leer, hay que profundizar un poquito. Muy bien. Carbonatos, dice acá. Vamos a ver qué más sigue. Ya, lo vamos a dejar acá nomás. En carbonatos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No hay. Entonces voy a parar la grabación.